noches de sábados, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy no puede haber sorpresas, ni discusión sobre el tema o los temas de la semana. Son esas intromisiones en el mundo del derecho que produce este gobierno y que nos dejan casi sin resuello, porque en una semana pasamos, se acordarán, la semana pasada estuvimos aquí hablando del delito de sedición, pero ahora hemos pasado al de malversación de fondos públicos y ya el colmo de los colmos ha sido la ley del solo sí es sí, que se ha convertido en un problema serio para Sánchez, mientras el presidente sigue por la gira asiática vistiéndose de cosas extrañas. Aquí estamos con las cosas que produce su gobierno, como esta es una palabra que a mí me encanta. La agresión de este gobierno para con el mundo de la justicia es sevicia, crueldad. Este gobierno es cruel con la justicia. No ha pasado nunca, fíjense, que 3 asociaciones judiciales de diferente línea ideológica estén de acuerdo en pedir la dimisión de Irene Montero, la antigua cajera del Saturn. Y la que queda, que es Jueces para la Democracia, dice que, bueno, mire usted, a lo mejor es muy fuerte, se va a enfadar. Vamos a pedir que se explique, vamos a pedirle explicaciones. Y están las 4 asociaciones, por supuesto la mayoritaria, en que dimita y el que menos en que dé explicaciones. Pero de eso nada. Han hecho una ley, la ley del solo sí es sí, que ha producido un desencuentro con sentencias, con cumplimientos de sentencias, que ha llevado a que algunos violadores o algunos agresores sexuales hayan salido de la cárcel por los preceptos que instaura la ley. Y eso es de lo que esta semana hemos sido sobrados, ¿eh? Ahora mismo creo que estamos entre 18 y 20 y se prevé una avalancha de revisión de sentencias, de violadores o agresores sexuales que están en la cárcel a los que les van a rebajar la condena. En fin, todo este pollo que ha montado una ley de la cual no se apea. Irene Montero dice que la culpa es de los jueces, les llama no sé cuántas las cosas. Eso tampoco es que sea muy relevante, pero la cuestión de fondo es que mientras parte de este gobierno dice que el problema es la aplicación de la ley, otros en el gobierno y fuera de él, sobre todo fuera de él, dicen que no, que el problema es la ley, no la aplicación de la ley, que el problema es la ley, dejémonos de puñetas. Y mientras tanto el presidente vestido de balinés, se acuerda, ¿no? Luego repasaremos la imagen porque tiene mucha gracia, la verdad es que, en fin, se presta todo. Vamos a presentarles ya a continuación a nuestra mesa, una mesa ad hoc para poder hablar a fondo de estos, en el fondo, problemas del gobierno con la justicia. Don José María Sánchez, experto jurista y diputado de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Una semana de... Sí, una semana jurídicamente ubérrima. Más difícil todavía, dicen en el circo. Todavía. Bueno, don Jesús Trillo, abogado del Estado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Usted ya que está en esta su casa, yo no sé ni por qué le presento, ¿no? Bueno, efectivamente, esta casa la frecuento muy agradablemente de vez en cuando y particularmente los lunes por la noche. Y además cuando las cosas se ponen difíciles y hay pandemia también. También, efectivamente. ¿Acuerda usted qué noches hemos pasado juntos aquí? Pero pues, por cierto que lo pasamos muy bien. Bueno, procuramos que ya dentro a pesar de lo malo, de la catástrofe de la pandemia. Muchos pensaban que no iba a sobrevivir el gobierno Sánchez después de aquellos errores cruciales que luego se sustanciaron en un par de bofetones por parte del Constitucional, a instancia de Vox, por cierto. Pero no iba a sobrevivido. Se conoce que a los españoles ya estas cosas casi como que no nos importan. Don Iñaki Ezquerra. Buenas noches. Escritor, el hombre que más sabe en España de un adorable de las letras vascas y fundador del Foro de Hermo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, una semana muy entretenida y sí. Por lo menos hemos tenido temas, la gente que escribimos en prensa, pues lo agradecemos, que desde luego, en tanto material. Yo agradecería no tener temas de los que escribir si la sevicia contra uno de los pilares del Estado no fuera tan cruel, pues yo me quedaría a gusto hablando de la economía, por ejemplo, ¿no? Que es una constante más fría que el témpano. Don Carlos Berbell, director de Confilegal, al que tengo que felicitar por sus premios, que ha conseguido usted ser el Goya de la jurisprudencia. Eso dicen. Estuvimos contentos porque vinieron el presidente del Tribunal Constitucional, la presidenta del Consejo de Estado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial por primera vez en 5 años, desde que lo hicimos. Me decía
Me decía el actual presidente, decía, pero yo he venido los años anteriores. Digo, ya, pero como presidente no. ¿Y la ministra de Justicia estuvo? Estuvo, no, había comprometido ese día con nosotros, pero tenía COVID. Estuvo Tonchu Rodríguez, el secretario de Estado. Pero eso no le impide hacer declaraciones sobre la ley del solo sí es sí, aunque sea desde su casa, ¿no? Yo creo que no ha dicho nada que yo sepa. No, por eso le digo, Claro. Si Estaba bastante fastidiada, llevaba una semana bastante... Y su niña también, por cierto. Perdón si revelo aquí algo más, pero había afectado a toda la familia. Pues que se mejore, que eso no, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Así es la gente noble de este país, la mayor parte de la gente de ese país es así. Luego hay excepciones. Bueno, esto, lo de la ley del solo sí es de una gravedad que yo creo que como mejor se entiende es conociendo los casos que se han beneficiado ya de una rebaja o de una excarcelación porque los supuestos cambian en función a esta nueva ley. ¿Culpa de quién? Pues de Irene Montero. Algunos dicen, es el caso de Rajoy, bueno, que tiene su punto de vista y desde luego no anda equivocado. Dice, hombre, es que las decisiones de un Consejo de Ministros son colegiadas, así es que no busquen más, no se pregunten si es la ministra de Justicia o la de Igualdad, es el presidente del Gobierno. Pero bueno, eso lo iremos discutiendo luego. Vamos con los casos y los beneficiarios hasta este momento. La ley lleva 5 semanas en vigor. O sea que espérense lo que venga, unifique doctrina o no el Tribunal Supremo, esto va a ser largo. Continúa el aluvión de rebajas de penas por delitos sexuales, dejando en evidencia en la ley del solo sí es sí. En la capital son al menos 3 casos los que se conocen. La Audiencia Provincial ha puesto en libertad a un profesor de inglés acusado por abusar sexualmente de sus alumnos. Además, otros 2 agresores han visto reducida su condena. Un condenado a 6 años de prisión por violar a una amiga ha visto reducida su condena a 4 años. Y del mismo modo se ha reducido la condena a un hombre que abusó de su hijastra de 14 años de 8 a 6 años de cárcel. En Coruña, un hombre que quedó por Tinder con una mujer y la violó ha visto reducida su condena a 2 años. De los 6 iniciales, ahora solo tiene que cumplir 4 años de cárcel. Y en Palma, 3 hombres estaban condenados por forzar a una mujer dentro de un vehículo. Uno de ellos estaba condenado a 6 años de prisión, pena que aún se mantiene. Sin embargo, los otros 2 restantes han sido puestos en libertad tras la reforma. En Murcia, un hombre condenado por intento de violación ha visto reducida también su condena de 4 a 3 años de cárcel. Y en Granada, la pena de un hombre por agredir a su mujer se ha reducido a 11 años de prisión frente a los 13 años y medio iniciales. Y atención, porque en Castilla y León se conocen al menos otros 3 casos. La Audiencia Provincial de Segovia ha rebajado de 12 a 9 años la pena de prisión impuesta a un condenado por agresión sexual. En Barcelona, una sentencia en la que se aplicó ya la nueva norma condena 3 años y 10 meses a un hombre de 28 años por violar a una mujer de 67 en el domicilio de él. Como ven, un continuo goteo de reducciones y revisiones de condenas que dejan completamente desprotegidas a las víctimas y benefician únicamente al agresor. Hoy hablaba con un magistrado valenciano y me decía que habían detectado al menos 15 casos solamente en la Comunidad Valenciana y que seguían buscando, que no había terminado la búsqueda. Si hacen una regla de 3, esto supera los 100 con bastante claridad. Don Iñaki Ezquerra. Sí. Bueno, yo creo que, además del desastre, pero el desastre no nos debe hacer olvidar el origen de la ley, que es absolutamente demencial. O sea, vamos a ver, solo sí es sí. Esta gente o no ha leído nada o no sabe que es que toda la literatura erótica y la literatura, vamos, desde la literatura libertina del siglo XVIII y XIX, los argumentos de esa literatura se basan en un no que no es no. O sea, es el juego erótico, argumental, es siempre la mujer que se resiste y en un juego, o sea, hay un juego implícito, ¿no? En el que pues la otra parte sabe interpretar esa resistencia hasta dónde es real o es una resistencia que significa no o es una resistencia que es parte del juego erótico. Es decir, que yo, la primera impresión que tengo es que esta gente no ha leído nada. Eso por de pronto. Es decir,
Y bueno, yo me estoy acordando de una greguería de Gómez de la Serna que era: el primer beso fue un robo. O sea, hoy Gómez de la Serna iría a la cárcel por robar un beso. Por robar un beso, o por decir o por defender el beso como robo. Bien, yo entiendo que la sociedad ha cambiado, es verdad que ya no, los modos no son los decimonónicos o los de antes de la guerra o los de la posguerra, pero ese juego sigue existiendo. Y ya el planteamiento de la ley, este explícito solo sí es sí, pues va contra la propia realidad. Es decir, que la gente creo que es lo suficientemente, la mayoría de la gente civilizada sabe perfectamente distinguir cuando la otra parte se niega a una relación o cuando la acepta y cuando está jugando a esa resistencia que, como digo, es parte del juego erótico. Esto no debemos olvidarlo porque va a traer problemas, quiero decir que ya de origen y de planteamiento. Luego está el desastre. Bueno, pues el desastre que han provocado, que se está repitiendo que es un error. No es un error, porque un error, se puede hablar de error cuando alguien intenta acertar de manera desviada, pero cuando a alguien le importa un huevo acertar o no, es decir, que lo que quiere es sacar un tema al guiñol nacional y que se convierta en material populista y crear polémica, es decir, que vamos a entender lo que es el populismo. El populismo lo que hace es coger causas que igual suscribiríamos la gran mayoría de la sociedad y poner un plus de conflictividad para disgregar y para hacer que se produzca enfrentamiento. Es decir, que una inmensa mayoría de los ciudadanos pues deseamos que nuestros padres en su día pues tuvieran una muerte digna y que no pasaran pues por un calvario médico, ¿no? Pero de ahí, o sea, estaríamos en una gran medida a favor de una eutanasia en el sentido más descongestionado. Es decir, que vamos a ver, que es que el propio cristianismo habla del Cristo de la buena muerte. Todos estaríamos a favor de eso. Pero ¿qué hace el populismo? Pues poner un ingrediente de conflictividad, de agresividad, siguiendo el guión del populista Laclau, para crear conflicto, es decir, que para conseguir que todos acabemos discutiendo, aunque en el fondo estemos bastante de acuerdo. Entonces, bueno, pues ese es el origen de todo esto. Yo creo que en este momento cualquier persona cabal en la situación de Irene Montero pues se sentiría abochornada. Yo creo que ya está eufórica del jaleo que ha montado, luego si a eso añadimos que se acusa a los jueces de machistas, pues todavía es algo más guirigay, en fin. Eso vamos después. Pero termino. Esto ya pasó con la ley de violencia de género, que el propio López Aguilar, que la promulgó, se vio en una situación comprometida, o sea, el mismo que la promulgó, recibió una denuncia de su mujer, por supuesto, como era ministro, no pasó la noche en comisaría, que es lo que le habría pasado a otro cualquiera, pero... Ya no era ministro. Ya no era ministro. Ya no era ministro. Era eurodiputado. Cuando ocurrió. Bueno, pues por ser pero probó su propia medicina. Por haber sido ministro. Por haber sido ministro o por lo que fuera, o por estar aforado, la cosa es que se libró de pasar la noche en comisaría, que es lo que le habría pasado a cualquier otro mortal en España. Bueno, pues, ¿qué demuestra eso? Pues que ya las leyes se hacen mal. Entonces, y luego además yo recuerdo que López Aguilar era incapaz de sustraer su caso, de abstraer y de darse cuenta de que si él estaba siendo víctima de una injusticia sería porque la ley tenía algún defecto. Era incapaz de hacer ese razonamiento, es decir, que decía, ¿cómo? ¿Pero cómo pueden decir de mí que soy un maltratador cuando yo soy el que ha promulgado? No, si es que si se está dando este caso será porque la ley tiene algún defecto. Bueno, pues él se ve que su cabeza no tenía esa capacidad de lógica para entender bueno, pues que no se puede particularizar en un caso y que bueno, se trata de hacer leyes para todos los ciudadanos y no solamente y no tener en cuenta su caso particular y sustraerle de la ley porque era quien era.
fin. Bueno, ¿cómo no va a tener impacto social esta ley que establece que bueno, los menores de 16 años hasta la mayoría de edad, siempre y cuando consientan, puede tener sexo con adultos sin mayor problema ni reproche penal? Eso obliga a reconducir condenas, sentencias, escarcelamientos, rebaja de penas, lógicamente, ¿no? Claro. Don Carlos. Yo creo que cuando se produjo la sentencia Manada y se planteó el promulgar la ley del sí es sí y demás, y en los primeros momentos, según mi información, lo que propuso Podemos en aquella famosa reunión de Quintos de Mora, el papel técnico que plantearon ellos era de tercero de derecho, sino de segundo, es decir, que hubo que meterle mucho mano. Yo creo que lo que ellos crearon fue una expectación de que iban a endurecer las penas, de que iban a evitar todo esto que ha pasado con la Manada y demás, y resulta que la aprobación de esta ley, que tiene una técnica jurídica evidentemente defectuosa, porque si esto evidentemente no hubiera ocurrido, pues todos estamos hablando de otras cosas, esta ley ha hecho el efecto contrario. Es decir, que todo el mundo dice, o sea, que están saliendo todos aquellos que fueron condenados con la ley anterior vigente, con la tipificación vigente anterior, salen a la calle. O sea, señores, ustedes han hecho algo que está mal. Esto es una chapuza. Es decir, si ahora mismo ya han salido 5 señores, hay 11 que están en revisión y según mis informaciones, el Tribunal Supremo es susceptible de revisar todas las sentencias finales o no, de revisarlas todas, o sea, lo que vamos a ver es un desastre genérico increíble. A lo que yo no entiendo, evidentemente, es que en vez de enmendalla, a quien corresponde, que son los políticos, pues se encelan en un enfrentamiento social y poniendo evidentemente contra las cuerdas al Poder Judicial, que prácticamente yo creo que ha habido una respuesta en plan Fuenteovejuna, es decir, señores, ustedes no pueden atacar al Poder Judicial, no nos pueden llamarnos fachas, nosotros aplicamos la ley. Bueno, en descargo de esos técnicos que trabajan en la Administración, a los que todos miran así con el dedo diciendo, pero es que no hay técnicos, ¿cómo es posible que se produzca esto? Les contaré lo que me dijo uno esta semana. Me dijo, no, es que a nosotros cada vez que nuestro papel es fundamental en el cambio de algo, nos hacen un caño. Un caño, para los que ignoran todo sobre el fútbol, es cuando al defensa, el que le regatea, le pasa el balón entre las piernas. Es decir, los eluden, dan un rodeo, los sortean, no los consultan, o si preparan algún papel, como en este caso el del Consejo General del Poder Judicial, que hablaremos de él más tarde, pues lo ignoran y a otra cosa. Don José María Sánchez. Sí, sobre esta reforma del Código Penal es muy acertado, como siempre, lo que nos dice Iñaki Ezquerra en su evocación literaria, ¿no?, de algo que es puramente penal. Es decir, cómo se relacionan los seres humanos en una relación o en una unión de tipo amoroso, ¿no? Y dice que estos señores no han leído nada. Bueno, claro, ya comprenderás, si no han leído ni el Código Penal que van a reformar, no pretenderás que lean a Soderlo de Laclau y las relaciones peligrosas, ¿no? Aunque habrán visto las 2 películas que hubo hace 20 años, ¿no? ¿A cuál mejor? Las versiones cinematográficas es ahora. Bueno, pero vamos a ver, esto es tan acertado lo que dice Ezquerra tanto como que un catedrático de Derecho Penal connotado izquierdista ha publicado, con motivo del anteproyecto, un artículo en materia penal, es decir, un artículo de contenido técnico en el que dice que uno de los vicios claros de inconstitucionalidad de la ley es que viola el artículo 10.1 de la Constitución, que es el que declara la dignidad de la persona humana como un eje vertebrador del ordenamiento español. ¿Por qué? Porque dice que la ley impone un modo de relacionarse en el plano amoroso y que esto es contra la dignidad humana. ¿Cómo puede el legislador determinar cómo los seres humanos se tienen que amar y tienen, por lo tanto, que relacionarse en los momentos previos a lo que sería ya propiamente los actos que este código, como el anterior, juzgan delictivos cuando hay abuso o agresión? Este es uno de los óbices que, como digo, desde la dogmática penal se le ha opuesto a esta reforma. La otra cuestión, que también sería determinante de la inconstitucionalidad de esta ley,
contra la que el Grupo Parlamentario Vox ya ha anunciado un recurso. Yo he informado sobre esto a mi grupo porque se me ha pedido. La otra posibilidad de infracción constitucional sería una infracción del principio de legalidad penal, el artículo 25.1 de la Constitución, porque la ley se basa en esta cuestión del consentimiento en la relación, pero lo hace de una forma muy desafortunada, es decir, no está debidamente determinado que sea consentimiento para que haya una relación carnal y que, por lo tanto, la omisión del consentimiento por parte de uno de los que participan pueda dar lugar a que el otro cometa delito. Esto está expresado en términos muy poco claros, vaporosos. El artículo 178, recién aprobado, dice: solo se entenderá que hay consentimiento cuando se ha manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Bueno, esto es como escribir 3 líneas para no decir nada, porque ¿esto qué significa? Entonces, se le puede dar... Entonces, aquí hay una indeterminación de la ley penal que la Constitución, en virtud del principio de legalidad penal, no consiente. Bueno, me detengo... Vamos a publicidad y seguimos después. Don Jesús Trillo. Muy bien. Su turno. Bueno, yo creo que aquí con esta ley está pasando lo que está pasando con todas, prácticamente. Que la ideología prevalece frente a todo lo demás. Frente a la realidad y particularmente frente a la realidad del derecho y la necesidad de una legislación que sea al menos algo pasable. Porque es que estábamos acostumbrados en este país a las normas del siglo XIX, que eran una maravilla de legislación, etcétera, etcétera. Pasamos luego a un deterioro de la misma, pero es que ahora es una cosa increíble. No saben ni hacer leyes, ¿no? ¿Y por qué? Porque se empeñan en criterios ideológicos. ¿Cuál es aquí el criterio ideológico que mete la pata en la tipificación de la conducta, en las consecuencias de la aplicación de la pena, etcétera? Pues el consentimiento, como bien decía José María, es decir, antes el delito era atentar contra la libertad sexual con violencia o intimidación, ahora es sin su consentimiento. Y entonces todo está en relación, toda la ley está en relación con el consentimiento. Ese empeño del sí es sí que esta señora desde el primer momento puso encima de la mesa. Es, por tanto, por un lado, una cuestión de ideología. Es, en segundo lugar, una cuestión de absoluta falta de respeto a las leyes y a lo que es el Estado de Derecho. No saben lo que es la distinción entre la ley y el derecho. Una distinción que cualquiera que empiece a estudiar derecho es lo primero que le explica. Mire usted, la ley es la norma. El derecho es la aplicación concreta de la justicia en cada caso. Y esto es lo importante. Modestino, en el viejo derecho romano, decía que es posible entender que pudiera existir una convivencia pacífica sin leyes, pero siempre que hubieran jueces. Cosa que es difícil, pero en definitiva esto es posible, ¿no? Creo que todos entenderían eso, pero estos señores, con su positivismo, con su ideología, con su ley derivada de esa ideología, etcétera, no entienden más que totalitarismo, que es lo que en el fondo aquí está poniéndose manifiesto. Hace poco un amigo mío, un compañero mío de despacho, Benigno Blanco, me recordaba el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, ¿no? En el archipiélago Gulag cuentaban cómo cada vez que se le iba a imponer o a un juicio a uno, pues aparecía el comisario político y le decía al juez cómo debía interpretar la norma para ese sujeto en concreto, que es lo que esta señora ayer pretendía decirnos. Cuando le dice a nada más y nada menos que al nuevo presidente del Tribunal Supremo, le dice, mirándole a la cara a la señora Irene Montero, deben aprender los jueces a aplicar las leyes con perspectiva de género, a interpretar las leyes sin sentido machista. Pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Qué falta de respeto es a la clave? Porque la clave fundamental del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia, no nos olvidemos, es el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial y la independencia de cada juez y de cada poder en concreto. Y luego tendremos más oportunidades de hablar. Sin duda. Pero fíjate que simplemente adelanto una cosa. Es decir, uno de los propósitos que pretendía esta ley, según la exposición de motivos, que es una exposición de motivos desbaratada, en fin, ideológica, increíble, era exactamente el evitar la revictimización de las víctimas, lo que se llama la segunda victimización.
Bueno, pues es lo que han conseguido. Y luego explicaré en qué consiste eso. Sin duda. Bueno, ¿la gente en la calle ha entendido la gravedad de esto? Sí. A la que han empezado a salir violadores de la cárcel lo han entendido casi todos. Véanlo. Solo por eso, por muchas cosas más debería dimitir. Esa mujer debería desaparecer del panorama público ya. Me parece impresentable. Debería dimitir por muchas cosas más, pero sí, otras más. ¿Qué se le va a hacer? No solo por esta ley, sino yo creo que no ha dado puntada sin hilo desde que llegó. Yo creo que debería dimitir. Es una ministra que no tiene capacidad para nada, porque hasta los jueces se están metiendo con ella. Es impresentable. Yo, vamos, que dimita esta tarde. Aparte que, según parece ser, el Consejo General del Poder Judicial pues les había dado un informe bastante severo en la línea de que estaba incluso mal redactado. Es decir que, bueno, pues yo creo que cuando legislas algo y te lo echa para atrás la realidad y la ciudadanía, pues lo mínimo por decoro y por ética profesional es dimitir en lugar de atacar a los jueces, que es lo único que parece que sabemos hacer. No viven en el mundo en el que se tiene que vivir. Creo que viven en un mundo idealizado y que ella piensa que va a salir de una forma y al final pues sale de otra, porque es que el mundo no funciona así. Hombre, pues es de sentido común, creo yo, ¿no? Si realmente estamos hablando que gente como violadores y maltratadores tienen una pena mucho más, vamos a decir, más atenuada, pues entiendo que no es justo, ¿no? Es de sentido común, como digo, y encima me sorprende si es Irene Montero la persona que está proponiendo eso, así que... Desde luego que debería dimitir, tener un poco de dignidad en algo de lo que hace. No tiene ninguna. Pocas veces, aquí está Verbil, que no me dejará mentir, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe tan contundente contra alguien del Gobierno, en este caso contra Irene Montero, por sus acusaciones a los jueces, pero sobre todo en lo importante, en que ellos ya informaron sobre esta ley y no han sido atendidos. Quien mejor define lo sucedido, yo creo que son algunas feministas clásicas no identificadas que dicen, ahora lo van a ver luego, se los vamos a poner para que no haya dudas. Dice, la han cagado. La han cagado es, yo creo que la síntesis perfecta y campechana, pero clara de lo que ha ocurrido aquí por parte de quien aúna su impericia, su absoluta falta de capacidad, con una arrogancia descomunal. Y avisados estaban, ¿no, don José María? Sí, avisados estaban, porque el tercer problema que presenta esta ley desde el punto de vista de su debida articulación en el plano del derecho penal y, desde luego, también de su conformidad con la Constitución, es que no aborda debidamente el problema de la individualización de la pena. ¿Por qué? Pues porque no he acabado de entender el motivo, porque ellos no lo han explicado de una forma satisfactoria y, por lo tanto, esto ha de imputarse a su estulticia más que a su maldad. Han reunido en un solo tipo penal, el de agresión sexual, lo que antes eran abusos sexuales y agresiones sexuales, que era el modelo, por cierto, del Código Penal de 1995, el vigente, cuyo, en fin, autor, inspirador, mentor, esto fue el ministro Belloc, en el gobierno de Felipe González. ¿El conductor del coche de Drácula? Sí, ese es de la familia Monster. Bueno, pues entonces, ellos han reunido en un solo tipo lo que antes eran abusos y lo que eran agresiones. Y entonces, ante esa reunión en un solo tipo, como quiera que son acciones de muy diferente gravedad, han reducido la horquilla de la pena. Y antes lo que era agresión sexual con violencia o intimidación sin acceso carnal se castigaba con una pena de 1 a 5 años y ahora el conjunto se castiga con una pena de 1 a 4. Claro, porque parecía excesivo, lo que antes era abuso, poderlo castigar hasta 5. Bien, y cuando existe acceso carnal, se reduce el límite mínimo, en este caso, de la pena por imponer, que pasa de 6 a 12 a 4 a 12, por la misma razón. Y esto es lo que está dando lugar a estas sentencias que están siendo la causa de que condenados, en virtud de una aplicación retroactiva de la ley penal, cuando es más benigna, pues abandonen los presidios.
Bien, y esto además, como digo, con arreglo a la jurisprudencia constitucional, también constituye un vicio. Un vicio que sería por infracción del principio de culpabilidad con fundamento en el valor justicia, artículo 1.1, y en la dignidad de la persona también, artículo 10.1. Es decir, sobre esto no habría una jurisprudencia que diga claramente cuál es el vicio, pero sí hay un corpus de jurisprudencia que nos permite razonar en estos términos y, por lo tanto, esta reforma consistente en reunir en un solo tipo penal lo que antes eran dos tipos en razón de la gravedad de las acciones, pues considerarlo inconstitucional por contrario al principio de culpabilidad. Y bueno, también en estos términos interpreto que el recurso que presente Vox pues se expresará así. Sí. Yo yendo más lejos, creo que es importante reparar en la actitud que el populismo en general tiene frente a la justicia. La justicia es tan importante, que es un aspecto tan importante en una sociedad que, por ejemplo, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, no considera el fascismo de Mussolini un totalitarismo, considera sí el comunismo stalinista y sí el nazismo hilderiano, pero el fascismo no lo considera porque dice que durante el periodo fascista en Italia la justicia hubo cierta independencia del poder judicial. O sea, hasta ahí es importante. Y lo dice Hannah Arendt. Es decir, que, bueno, entiendo que cualquiera que oiga esto desde lo de la memoria histórica, pues serían capaces de llevar a Hannah Arendt también a la cárcel. Bueno, pero este aspecto es importante y además es que yo creo que hay que reparar en que también hay una cultura del mundo artístico contra la justicia. Es decir, que, por ejemplo, en el cine siempre se presentan los juicios del siglo XVIII, estamos hablando de la Ilustración, siempre aparece un juez siniestro en la penumbra con un pelucón, siempre la víctima es un pobre hombre sobre el que se genera una injusticia, el libro de las leyes también aparece como algo siniestro. ¿Por qué? Porque les parece, en general, es un prejuicio que existe. En el mundo del cine les parece que es más justo el Salomón, o sea, el monarca que decide sin leyes, sino por inspiración divina. Le gusta la figura de Salomón, de la Calesi del Juego de Tronos, también decidiendo a quién le corta la cabeza y a quién no, quién es justo, quién no, sin leyes, sin apoyo, sino simplemente por una inspiración divina o por su propia sabiduría, ¿no? A la España de hoy lo trajo el Kichi en el Ayuntamiento de Cádiz. También le gustó hacer ciertas representaciones de que él decidía quién era justo y quién no era justo cuando aparecía una pareja que la habían desahuciado. Él tomaba la decisión adoptando esas posiciones salomónicas. Bueno, pues esa figura del juez tan desprestigiada nos invita a otra cosa. Y ahora de que influyamos también en la cultura cinematográfica. Ese pelucón que tiene, que es tan siniestro, significa la representación de la justicia. Ese libro de leyes que abre y que aparece como algo siniestro significa que no puede fiarse de su propio criterio, sino que tiene que recurrir a unas leyes. O sea, estamos hablando del siglo de las luces. Ese mazazo que pega y que parece tan siniestro y que después de eso el reo es llevado a no se sabe dónde, ese mazazo tiene un sentido, y es que la justicia, la sentencia es inapelable, es decir, que hay un antes y un después hasta el momento del mazazo. O sea, que esa figura del juez que se presenta tan siniestra y siempre en todas las películas, porque es que lo veo tradicionalmente en todas las películas, es una figura luminosa. Estamos hablando del siglo de las luces. Estamos hablando de unos señores que para enjuiciar un caso, una acusación de crimen, se van a fiar de unas leyes, se van a fiar de unas reglas, se van a fiar de una escenificación que separa un antes y un después de esa sentencia. Bueno, pues yo creo que
A veces nos quejamos del populismo que hay en una sociedad y a veces ese populismo lo hemos estado respirando y mamando durante años. Jesús Trillo. Bueno, pues decía antes que es que la metida de pata de la ley de tal naturaleza y no entienden además que la han cagado, como tú antes decías, y que por tanto deben rectificar, que yo voy a proponer aquí una cuestión que probablemente nadie hasta ahora ha suscitado, pero que para mí es muy importante, y es que efectivamente se ha producido el efecto contrario que preveía la ley, exactamente el contrario. Es decir, se ha producido un proceso de revictimización o de segunda victimización de las víctimas. ¿Qué significa eso? Hacer que la víctima soporte, rememore en su conciencia y viva de nuevo el proceso de víctima que fue en su día. Eso está contemplado en nuestra legislación. Hay una ley de estatuto de las víctimas, la Ley 4 del año 2015, y yo creo que eso da derecho a una indemnización por mal funcionamiento del Estado legislador. Es decir, existe un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y es que el Estado debe indemnizar a las personas en los daños que sufran en su patrimonio, que los daños que sufran en sus personas. Y en concreto, en este caso, además, ese daño, en el artículo 53 de esta ley, que lleva por título Derecho a la Reparación, contempla el daño moral y el daño a la dignidad, los gastos de médicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo voy a plantear desde aquí, y por cierto, pongo a vuestra disposición mi despacho, voy a plantear reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador por la aplicación de esta ley en favor de las víctimas de la misma que quieran acudir a mi despacho. Ahí tienen ustedes la dirección de mi despacho y voy a plantear esta reclamación de responsabilidad patrimonial, pidiendo los daños morales, los daños de dignidad y los gastos que se hayan producido como consecuencia de esta historia, porque les obligan a volver a pasar por el proceso de victimización que pasaron en su día cuando ven a un personaje que les ha violado o que ha producido un abuso sexual o una agresión sexual, como ahora en términos genéricos es, lo ven delante de su casa, como vio una señora, como recordaréis hace no mucho en Alicante, al personaje que había violado a su hija y no, claro, reaccionó cogiendo una botella de gasolina y metiéndole fuego, ¿no? Bueno, pues eso, lo vuelvo a decir, yo creo que se puede ganar perfectamente con una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador. Bueno, la cuestión es que este fragor lleva a la ministra y a medio Podemos, no entero, pero más de medio Podemos, a decir que los jueces son machistas. La mitad de las sentencias revisadas las había emitido una magistrada, pero eso les da igual, los jueces son machistas. Eso llega al punto extremo en el que se les dice o se les llama fachas con toga, lo cual ya termina de excitar a las asociaciones judiciales como pocas veces en la vida se ha visto. Pero lo explicaba a su manera Iglesias, Pablo Iglesias, ¿se acuerdan de Pablo Iglesias? Ese mismo. Lo explicaba yo creo que de sus palabras, que este es el gran faro que ilumina las mentes pensantes, si las hay, de Podemos. Bueno, vamos a escucharle. Hay jueces machistas que aplican la ley como les sale de debajo de la toga. Pues claro, ¿verdad? No hay machismo en los jueces y fiscales, son neutrales, simplemente aplican la ley, hay que joderse. Lo que vuelve a haber, amigos, es una derecha judicial golpista que un día secuestra un sello por llevar la olla y el martillo y al día siguiente defiende a los violadores. Es que es alucinante que gente como esta lleve una toga y pueda impartir justicia. O sea, tenemos básicamente a un analfabeto orgulloso de ser juez diciendo no necesitamos una justicia ni machista ni feminista. Bueno, y después el tipo orgulloso hace el comentario que te haría tu cuñado en la cena de Navidad. No queremos una justicia feminista ni tampoco queremos una justicia machista. Y el tipo debe estar pensando que está haciendo un comentario inteligente. Sí. Y los periprogres, que saben mucho de derecho y que cada día nos enseñan que la justicia informa el funcionamiento de las relaciones internacionales, nos dicen que sí, que la ley tiene algún error que hay que arreglar. Lo de siempre, qué vergüenza y qué asco. Este es el faro que ilumina las mentes pensantes de Podemos. Antes han visto lo del Consejo General del Poder Judicial,
le voy a dar la palabra a don Carlos Berbey, porque esto es algo insólito, que las asociaciones de diferentes orientaciones políticas estén de acuerdo, 3, en pedir la dimisión de la ministra, y la que queda, Jueces para la Democracia, cuya portavoz, su penúltima portavoz fue Victoria Rosell, a decir que la ministra tiene que explicarse, que esto no puede quedar de esta manera como está, ¿verdad? Esto era insólito, nunca había pasado. Es insólito, pero así todo. Además, todas las afirmaciones que hacen desde Podemos, lo hace Iglesias, está continuamente repitiendo, está utilizando el sistema Goebbels, está repitiendo una mentira tratando de que sea verdad. El 80 y tantos % de los jueces que existen en estos momentos no proceden de familias, no son hijos de jueces o fiscales o de abogados, nada por el estilo. Son gente que procede de una variedad increíble. El 52-53% de los jueces ahora mismo son mujeres. Son bastante jóvenes, la mayor parte de ellos, y sobre todo son, y por encima de todo, jueces constitucionales. Es decir, tienen muy claro, muchos de ellos hablan idiomas, tienen muy claro el mundo en el que viven. Entonces, cuando les viene con este tipo de discursos tan anticuados, llamándoles fachas y demás, les hace mucha gracia. Y conseguir que se pongan de acuerdo, no solamente las asociaciones de jueces, sino también de fiscales y secretarios judiciales, a todo el mundo judicial en una palabra, es una cosa rarísima. Y también, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial también salga en ese momento y diga, vamos a ver, para, que nosotros hicimos un informe, que el informe dice los agujeros que había y que los agujeros se han repetido. O sea, nosotros no somos culpables. Aquí nadie habla, evidentemente, de algo esencial, y es que alguien ha hecho mal esto y nosotros los jueces, y ellos lo repiten continuamente, aplicamos la ley que ustedes nos dan a nosotros. O sea, nosotros no estamos aplicando una ley mal, ustedes nos tienen que decir cómo tenemos que aplicar la ley. Y yo creo que el problema principal que existe es que la izquierda, sobre todo Podemos, no cree en el Estado de Derecho. No creen en las leyes, creen en que si tiene que haber un Estado, pues lo que decía antes Jesús, es el gulag, yo digo cuál es la ley y tú aplicas la ley que nosotros queremos. Claro, la ley no es asequible para todos, evidentemente, pero si le pones un poquito de esto de inteligencia y dedicación y tienes amigos y tal, la comprendes porque está bastante clara. Ahí yo entiendo que manipulan a la gente, que la gente pues les siga y que piensen que lo que dicen siempre ellos es verdad. Esto se ha demostrado. Han sido unos chapuzas en la elaboración de esta ley. Han empujado una ley que ha hecho justamente lo contrario de lo que se esperaba cuando la manada. Esta es la síntesis de lo que ha ocurrido. Bueno, ustedes ya se acordarán de aquello que decía Pedro Sánchez, pero ¿quién manda en Fiscalía, no? Pues eso. Pues a pesar del pues eso, resulta que los fiscales también han reaccionado. Claro, los fiscales, también. ahora lo van a ver, dicen, hombre, reconocer que en esa ley hay un error, pues sería un acto de responsabilidad política. Claro que sí, claro que sí. En fin, y ahí están todos. La Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, por ejemplo, dice que las manifestaciones de la ministra son desafortunadas e injustas contra los jueces. Lo nunca visto, ¿no, José María? Sí, yo comparto lo que ha dicho Berbey acerca de que la izquierda no cree en el Estado de Derecho o no cree en el derecho. Habría que hacer una precisión en una gradación. Es decir, que Podemos... La izquierda radical. Sí, te doy la razón. Que Podemos no cree en el derecho, lo que se llama el Estado de Derecho, pero pues en el derecho en general. Esto para mí es una evidencia. Que la izquierda socialista no cree en el derecho, pues un gobierno del Partido Socialista como el actual, presidido con un sujeto como Sánchez, es claro que tampoco cree en el derecho. Que en el Partido Socialista presente y en el pasado no crea nadie en el derecho, se me hace un poco más duro. Pero tengo que recordar algo. Esta idea que también ha mencionado Berbey, de que la judicatura está constituida esencialmente por personas de orientación conservadora y que es preciso cambiar esa composición, bien sea removiéndolos, esto no se ha hecho nunca, pero bien sea facilitando el acceso a la judicatura de personas llamadas progresistas, que nosotros llamaríamos con más justicia, nunca mejor dicho, progres. Esto es una vieja idea del Partido Socialista, que cultivó Felipe González cuando fue presidente del gobierno tantos años, y sus ministros de Justicia pues también. Y ellos tienen una idea
de que la judicatura española, y esto lo han dicho infinidad de veces, no ahora Podemos, en el pasado, repito, el Partido Socialista, que la judicatura española procede del franquismo. Esto es desconocer todo acerca de lo que es la judicatura y tal y como está regulado el Poder Judicial en la Constitución, y que por lo tanto ahí hay un estamento indeseable que hay que de algún modo recomponer y modificar en su composición. José María, en el año 85, 86 más o menos, el Partido Socialista hizo una limpieza de los jueces franquistas. Todo el que tenía más de 65 años lo jubilaron, acuérdate. Se anticipó la jubilación en la función pública y eso afectó a la judicatura, y una de las finalidades era esa, indudablemente. Pero afectó a la carrera diplomática y afectó a todos los abogados del Estado. A los abogados del Estado trataron de fusionaros o fundiros en un cuerpo en el que se incluían los letrados del Ministerio, letrados del Estado, luego resucitasteis cual cuerpo glorioso, porque fue una sentencia que dispuso que no tenía validez, en fin, bueno. Esta idea pues, es una idea, como decimos, nutrida en la ideología izquierdista, cuya matriz, no lo olvidemos, es el marxismo-leninismo. Por lo tanto, para el marxismo-leninismo, esto de la independencia de la justicia, del derecho como vertebrador del Estado, de la sociedad del cuidado, son pamplinas, no le dan ninguna importancia, y además, cuando es preciso, lo combaten al modo revolucionario o pseudo-revolucionario, aprobando leyes terribles. Y termino. Claro, también ha tenido mucha razón de nuevo Ezquerra cuando ha hecho otra vocación literaria, bueno, más que literaria, de Salomón. Claro, yo no estaría en principio opuesto a que la justicia la impartiese Salomón, que en la Escritura representa la sabiduría, dejando aparte un poco sus escarceos con la reina de Saba, ¿no? Y sus expansiones. Pero bueno, dejando de lado esto sobre el que también sobre el que también hay versiones cinematográficas, lo que es de escalofrío, de terror, es que, claro, aquí el Salomón de turno sea Pablo Iglesias. Eso parece. Vamos o Irene Montero, claro, esto ya es pues para suicidio. Una pausa de publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Don Jesús Trillo. Bueno, sí, yo quiero volver a insistir y a recordar que aquí estamos ante una cosa muy sencilla, ¿eh? Ojo, que tampoco... es decir, estamos hablando de los jueces y tal, porque estamos cayendo también un poco, y perdonadme, en la trampa que ellos mismos nos han tendido. Oiga, mire usted que este es un problema que han planteado ustedes, los legisladores, los políticos, los responsables de hacer la ley en el Parlamento. No precisamente estos señores que votaron en contra, ni los del Partido Popular, pero sí todos ustedes que votaron a favor y hicieron esta ley. Porque claro, hay que volver a recordar que aquí lo que ha pasado es que ustedes han refundido todo en un solo tipo delictivo, y además lo que antes eran 6 a 12 años, ahora son 4 a 12 años. Por lo tanto, los jueces lo único que hacen es aplicar su decisión, su ley, su toma de decisión política, que es lo único que ustedes entienden. A lo que les obliga la Constitución. A los que les obliga la Constitución. Claro. Pero es que además ellos, que no tienen más que una concepción positivista, ni siquiera positivista, decisionista, últimamente más los de Podemos, pues al fin y al cabo, oiga, mire ustedes, si son ustedes quienes han montado este follón, no empiecen con los jueces. Lo que ustedes pretenden decirle a los jueces cómo deben interpretar las leyes, y hasta aquí hemos llegado. Eso no se puede hacer. Eso sí que es cargarse el Poder Judicial, porque precisamente lo que los jueces hacen es interpretar las leyes, aplicarlas y ejecutarlas. Y por tanto, ustedes no saben ni de lo que están hablando. Por cierto, os felicito por haberle dado el premio Confilegal al juez García Castellón, que a este señor que salía antes, a este pájaro, lo intentó poner en su sitio con el caso Dina, ¿os acordáis? Con el caso de la tarjeta. Bueno, la cosa es que... Demostrando, la independencia del Poder Judicial. Hay que escuchar a los que son partícipes de este desafuero. A Irene Montero, a Victoria Rosell, a Pam, todas estas, ¿cómo lo argumentan?
Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. No es un problema de la ley. Creo que los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. ¿Cómo tenemos la cara de decir que este es un problema del Ministerio de Igualdad? El problema es de interpretación del Código Penal. El problema es de interpretación del Código Penal. Y claro que hay margen de interpretación del Código Penal. ¿Dónde está la formación? ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces? Que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género. Que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces. Fórmense. Naciones Unidas tiene un criterio sobre la formación de los jueces españoles. Eso es novedoso. Lo repiten y lo cacarean la de veces que es como una letanía más. Bueno, todos los podemitas, hay que ser justos, no piensan igual. Hay uno, Juan Pedro Illanes, que además es vicepresidente del Gobierno balear, que es la rara avis de todo esto. Dice que las afirmaciones de Montero son temerarias y que haría bien en corregirlas. Naturalmente esto pinchan hueso, porque ya saben, cuando la ignorancia va sumada a la arrogancia, acaba descarrilando el ser humano en cuestión. Don Iñaki Ezquerra. Sí, el tema de la noción del derecho, o sea, yo creo que carecen de esa noción básicamente los populismos, y en este país abunda esa carencia. Vamos a ver, viene ya, y en ello han abundado mucho los nacionalistas. Los nacionalistas, por cierto, detestan a los romanos, no sé si es por los nacionalistas vascos, quizá porque han leído de jóvenes muchos tebeos de Asterix, y entonces, claro, pero es curioso porque en ese sentido no hay más romanos que ellos, o bueno, digamos que son ultrarromanos en el sentido de que están todo el día hablando de derechos, o sea, los nacionalistas, por ejemplo. Ahora, yo recuerdo que es que, sobre todo en la época de Estella, y hubo mucho debate con la autodeterminación, alguien la quería elevar a derecho humano. Entonces, cuando discutías con ellos y les decías, bueno, pues es que no es un derecho humano, porque además los derechos no son colectivos, son individuales. Entonces, decía, y además, ¿dónde está la autodeterminación en la Carta Universal? Decía, y me acuerdo que más de un nacionalista, además, pero importante, vamos, políticamente, dijo, hombre, es que si vamos a considerar solo derechos los que están en la Carta Universal, claro, te das cuenta y dices, pero vamos a ver, y los que están en la Constitución, y los que están en el... A ver, es que si el problema está en que estas personas no se dan cuenta de que los derechos que hay en la Carta Universal están muy pensados, y que si aumentas arbitrariamente un derecho, el campo de un derecho, puedes colisionar con el otro. Es decir, que no acaban de entender que no es que ahí no cabe la creatividad. Es decir, que hay que pensar mucho y hay que pensar hasta dónde están los límites, porque los límites individuales, si no quedan fijos, pues puedes invadir el campo del otro, ¿no? y los derechos del otro. Esto les cuesta mucho entenderlo. En el caso de los populistas de izquierda, es que estamos en un país en el que hay un departamento de derechos de los animales en el gobierno. O sea, vamos a ver, esto, el gran antecedente, histórico es Goering. O sea, a quien se le ocurrió lo de los derechos de los animales es a Goering, pues que le gustaban mucho sus perros y creían que tenían más dignidad. Y la heroína también le gustaba. La heroína también. Pues que creían que sus perros tenían más dignidad que los judíos. Pero es que, claro, vamos a ver, si hablamos de derechos de los animales tendrían también responsabilidades penales. Es decir, que porque para tener derechos hay que tener una responsabilidad penal. Entonces, claro, los derechos del perro. Pero claro, es que si luego el perro se zampa el canario, también el canario es un animal. Entonces, ¿qué haremos? ¿Sometemos a un juicio al perro con una defensa? En fin, o sea, quiero decir que la fauna es conflictiva y claro, reconocer unos derechos y luego hasta dónde llegan, qué animales, los mamíferos, también valdrían los insectos, las cucarachas. O sea, es que hay un departamento de eso. Es
Es decir, que los ciudadanos estamos pagando un departamento de unos derechos que no existen. Bueno, cualquier día se pondrán a legislar sobre ello. Bueno, ya han empezado. Se está tramitando una bueno, ley. Sí, ya hablaron de las licencias. No, ya se está tramitando la ley. Se está tramitando. Bueno, pues nos encontraremos con otro disparate. Es decir, que, en fin, que hay un problema, ya digo, de no entender lo que es el derecho, ¿no? El derecho no es algo infinito, sino tiene sus límites, y por supuesto, pues hay que hacer una verdadera labor, que para eso están los juristas, pues para saber hasta dónde se pueden defender el territorio de un ciudadano sin que colisione con el de los otros. Bueno, estamos en que la sociedad española ha entendido perfectamente, está encajando ese golpe, está viendo cómo salen agresores sexuales, violadores, cómo se les rebaja la condena, está pues bastante excitada por esta situación, bastante enfadada y espera respuestas de sus políticos. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición y del Partido Popular, que esta vez le pilla la cosa en Lisboa, siempre le pilla de viaje la cosa. ¿Se mete a fondo, va en serio con esto? ¿Se lía bofetadas por esto con el gobierno, con Pedro Sánchez? ¿O nos da la cambiada Feijóo? La cambiada Feijóo es: cuando yo gobierne ya lo arreglo, tranquilos. Vamos a escucharle. Estamos viviendo en España las dramáticas consecuencias de una decisión populista tomada por nuestro gobierno en contra del criterio de los expertos, en contra del Partido Popular Europeo, en contra de los jueces, en contra, en definitiva, del sentido común. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad. Trillo, tampoco va a saco, como dicen ahora, ¿eh? No, pero sí dice una cosa que es cierta, es que es la responsabilidad de los tres, es decir, que es de los que forman el Consejo de Ministros que preside el señor Sánchez. Por tanto, la responsabilidad no es solamente de, entre comillas, la loca de la Montero. Es decir, que tampoco es que... porque al fin y al cabo es la base de la sustentación de la posibilidad de continuidad en el gobierno del señor Sánchez y de la ministra de Justicia, ¿no? Por tanto, bien, ahora también es cierto que él dice no aclara si él va a derogar esta ley cuando llegue al poder, no aclara si en definitiva esta ley es impresentable. Si la va a recurrir. ¿Quién la va a recurrir? ¿No la van a recurrir? Etcétera. Eso está claro que, bueno, en términos gallegos, la verdad es que dice bastante más de lo que yo pensaba que iba a decir. Bueno, hay que decir una cosa para que no les falten elementos de juicio a ustedes en sus hogares. Los que salgan de la cárcel, aquellos a los que se les rebaje la pena como consecuencia de la ley y hasta que haya unificación de doctrina, si es que la hay, y después también, eso ya es irreversible, no tiene vuelta atrás. Eso es muy importante porque alguno dirá, hombre, bueno, si ahora lo arreglarán y tranquilos. No, eso no es así. Recordemos que cuando se aprobó el Código Penal de la Democracia, el de 1995, el que contiene los artículos de la sedición, malversación y ahora también esto, pues contenía esto, quiere decir que fue aprobado. No, ahí nos estamos olvidando también del factor humano en el tema este, ¿no? La magistrada de cabecera de Irene Montero se llama Victoria Rosell. Victoria Rosell es una jueza de instrucción, hasta hace poco tiempo una jueza de instrucción en Canarias, y ahora ha pasado a la audiencia provincial. Cuando vuelva a dejar esta época, pues pasará a hacer juicios con dos compañeros más. Es ella la que, porque la otra no tiene ni idea de derecho ni nada por el estilo, es ella la que le dice, oye, que esto es así, que esto es asá, y cuando se da cuenta, evidentemente, es mi opinión, de que la reforma tiene este fallo gordísimo y el efecto ha sido el contrario, el que se esperaba, pues claro, ha cargado sobre sus compañeros diciendo que son todos unos fachas, bonita, que tú eres juez, ella es juez, y está tirando contra sus propios compañeros, conociendo además de dónde viene y cómo son, porque ella conoce muy bien a sus compañeros. ¿Cómo se atreve ella a llamar a sus compañeros fachas? ¿Cómo se atreve ella justamente a definirlo de la forma que les define y sobre todo a meter en la cabeza de Irene Montero esa visión del facherío judicial? Yo conozco a ese facherío judicial y la verdad es que eso simplemente es el concepto de una locura.
Son gente como nosotros que estamos aquí, unos son de izquierdas, otros son de derechas, otros son medio pensionistas, y es una reflexión o un reflejo de lo que es la sociedad española. No puedes decir que sea, como ellos están sugiriendo en estos momentos, un reducto de la extrema derecha o de lo más rancio de este mundo. No, son gente que se dedican a aplicar la ley, que sabe derecho. Lo que a mí me produce mucha inseguridad es pensar o llegar a la conclusión de que la que no sabe derecho se llama Victoria Rosell. Bueno, en mi opinión era una obligación del cargo por parte del presidente del Gobierno salir a defender a los jueces. Una obligación del cargo, simplemente, sin entrar en mayores valoraciones. No lo ha hecho, hasta ahora no lo ha hecho. Hay 3 ministros jueces que tampoco han sobresalido en una crítica a los desafueros de la ministra Montero ni de Podemos, casi en general, tampoco, eso tampoco. Pero claro, es que el presidente del Gobierno está en una tesis. No, esto ya lo arreglará la unificación de doctrina del Supremo. Y eso, pues no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor, pues no es así, o a lo mejor sí. Y es elegir sus responsabilidades. Pero claro, él como está con la cosa balinesa, pues todo esto le da igual. La cosa balinesa. Ustedes quieren ver al presidente vestido de camarero del Mai Tai. Bueno, pues vamos a verlo. A él y a su señora. El presidente del Gobierno sigue con el despliegue de su agenda internacional, una que según Moncloa es efectiva de cara al curso electoral. Estos días se ha podido ver a Sánchez en Bali en compañía de su esposa. Dicen que la presencia de Begoña Gómez en este viaje no era obligatoria en la cumbre del G20 porque no es técnicamente primera dama, como si pudiera serlo Leticia, reina de España. Moncloa ya no la oculta como hiciera en el pasado con el viaje de Estado a Sudáfrica y tampoco esta imagen que pasará a los anales de la historia. El matrimonio ha querido rendir homenaje a Ucrania en su primera cena de gala, un guiño que sin embargo ha sido criticado porque más que parecerse al cielo azul de Ucrania, se asemejaba más al tono púrpura de la bandera de la República de España. Y una imagen con la que se llenan las portadas y evitar así rendir cuentas por los problemas que asolan a España. Son sus ministros quienes han de gestionar el drama. Los transportistas por ahora han anunciado el parón de su marcha, pero no la sanidad, que paraliza muchas comunidades autónomas. En Cantabria siguen en huelga y en Aragón y en Cataluña se lo plantean. Igualdad carga ahora contra la justicia por cumplir la ley que la ministra Montero ha promulgado y mientras tanto el Ejecutivo al completo estudia la rebaja de la pena de sedición a cambio de los votos de sus socios a los presupuestos, y eso sin contar también con el favor de la ley de memoria del ministro Bolaños, que permite ofrecer la nacionalidad hasta las terceras generaciones de los exiliados. Bueno, el papel del presidente en esta crisis, Iñaki Ezquerra. Bueno, todos los viajes que hace la gente de este gobierno da la impresión de que son una fiesta de despedida de solteros. O sea, quiero decir que, por ejemplo, Hay que ver a qué despedidas vas tú. Hizo Irene Montero a Nueva York también con las amiguitas. Ahora estos que salen ahí parece que es... O sea, vamos a ver. Primero, la imagen esa que parece de Halloween, yo creo que nos sugiere una cosa interesante, que es la reivindicación multiuso. O sea, por un lado está cumpliendo con... disfrazado de balinés o no se sabe qué, pero a la vez también la causa ucraniana. O sea, yo me estaba acordando de un partido de fútbol que en la ONU jugó Evo Morales hace años y estaba presente por ahí Viviana Aido, y entonces iba con una camiseta que era feminista, luego llevaba, pues no sé si una gorra indigenista, y luego el partido, el propio balón, tenía dentro una dinamo que según le golpeaban se encendía una bombilla dentro del balón porque así reivindicaban la energía sostenible. O sea, era una acumulación tal de causas que, claro, yo cuando ves tal acumulación, pues tienes la sensación de que le vas a dar la mano a Pedro Sánchez y le va a salir un fas por la boca con la letra internacional en fin, o con otra causa publicitaria, ¿no? En fin, la acumulación de causas. Claro, la imagen de esto, de estos personajes, pues yo creo que volvemos al tema de la ideología. Si viajas a un país, tienes que procurar no acumular etiquetas que puedan ser identificadas con lo ideológico. Es decir, que al contrario, yo creo que son una de las reglas de la diplomacia,
es eliminar aquellos aspectos que puedan crear conflicto. Es decir, que no. Entonces, creo que va contraindicado. Es decir, que si tú tienes que hacer una visita a un país y se trata de entenderte, y en este caso pues se tenía que entender con la gente del G20, pues no sé, creo decir que lo más contraindicado es que vayas abrazando diferentes causas que lo que puedan crear es más bien roces. En fin, que me parece que es una falta de inteligencia y que queda esta foto como un recuerdo del Halloween sanchista. Iñaki, esto le ha ocurrido a todos los presidentes de gobierno que hemos tenido. Le ha ocurrido a Felipe González en los últimos años, le ocurrió a Aznar también, le ocurrió también a Zapatero. O sea, cuando llega, y esto ha ocurrido al final de su segundo mandato, que realmente son 5 años. Pero cuando empiezan a relacionarse con todas las grandes autoridades, pues bueno, ha subido un 25%, de 2 a un 25% el presupuesto de defensa, cosa que era imposible. Tú fíjate, empecé a relacionarse con Scholz, con todo el mundo. Es inevitable, a lo mejor el adjetivo no es el adecuado, un cierto endiosamiento y un apartamiento con respecto a la realidad española. Y entonces tú tienes aquí a tus... Siempre. Sí, tú tiras a tus servidores y les dices, arregladme eso. Y él está en lo que es el plano internacional, que dentro de poco tiempo lo va a asumir un protagonismo mucho mayor, porque en junio va a asumir la presidencia de la Unión Europea, que supongo que alguien dirá que va a ser ya el acabose, ¿no? Pero él está en estos momentos alejado de esta realidad, y los que están aquí tienen que solucionar el problema. Es un problema de sus acólitos. Esto es molesto, y es que esto lo hemos vivido antes. No sé si a Rajoy era un poquito más retraído, no tuvo además en los últimos tiempos esta facilidad. Él sabe inglés, la verdad es que tiene un buen nivel de inglés, se relaciona en persona con todo el mundo, no como Zapatero, que siempre tenía que ir con un segundo y demás. Y entonces lo que crea es pues ese cierto endiosamiento y esa... Lo que pasa es que a veces saber inglés es muy grave porque te entienden, y entonces saben los demás lo que solo sabemos en España, que es que no tienen idea de nada. Pero bueno, la cuestión es que este no fue un viaje comparable. Este fue un viaje organizado dentro de un plan mucho más ancho. ¿Cuál era el plan? ¿Cómo hacemos que la sociedad española digiera la derogación del delito de sedición y a continuación el recorte o el machucar el delito de malversación? Y entonces ahí los técnicos elaboran un programa. Lo vamos a anunciar en La Sexta, en una entrevista. Al día siguiente El País va a explicar los detalles y después, si acaso, La Vanguardia va a dar una entrevista de satisfacción. Queremos que el primer político que hable de esto sea aragonés, que conviene y acuerda, y así fue, se lo cuento literal. Y al presidente que esto le pille ya de viaje, saliendo para Bali. Y después de lo de Bali, que vaya a Corea. Vamos a dilatar esto en el tiempo, a ver si llega justito para el superjueves, momento en el que se va a votar esto. Por cierto, en la comedera va que el señor Sánchez, vestido o no de balinés, eso me importa poco, pasa por el trágala que le somete Esquerra Republicana. Dice, alto ahí. ¿Quieres nuestro apoyo para los presupuestos? Dice, de acuerdo, en la misma sesión, pero antes vamos a derogar la sedición. Y luego vemos. Y a eso, pues el partido que representa los intereses de Pedro Sánchez le dice en el Parlamento que de acuerdo. José María Sánchez. Bueno, me voy a permitir un comentario un poco frívolo porque hemos hablado tanto del derecho y de la justicia. Un comentario frívolo relacionado con esta afición de los presidentes de gobierno españoles a disfrazarse cuando atraviesan nuestras fronteras, ¿eh? No todos han sido de este género ridículo, ¿no? Porque yo recuerdo que Leopoldo Carlos Sotero, en unas circunstancias muy difíciles, se puso un smoking y fue al Festival de Salzburgo, ¿eh? Una cosa un poco más digna y más propia de su rango de dignatario, de jefe del gobierno español, con que ¿no? le llamaran aburrido. Bueno, bien. Pero, en fin, desde luego la cosa ha ido generando sin ninguna duda. Pero ya que estábamos hablando de justicia, vamos a darle también a cada uno lo suyo y me permitirás que diga 2 palabras sobre Feijóo, ¿eh? Porque, claro, la reacción de Feijóo, que hay que asumir responsabilidades políticas, claro, esto es, en fin, es una cosa a la Feijóo, ¿eh? ¿Esto qué significa? Santiago Abascal ha vuelto a hablar de una moción de censura con motivo de todos estos desmanes legislativos en ciernes y algunos ya aprobados, con las consecuencias que vemos, y ha vuelto a decir que él no se postula como candidato.
para esa moción, sino que sería deseable ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Pero claro, sobre esto no hay reacción. En esta medida estamos ante un Feijóo que nos recuerda mucho a otro señor al que ha sustituido, que es Casado. Bueno, en fin, esto a mí sí que me causa en mí una sensación de inseguridad, esta cosa pusilánime, tibia del PP, que es una enfermedad, francamente, es una enfermedad. Ante situaciones como esta hay que reaccionar con un poco más de contundencia, creo yo. Y luego está, y ya termino, Sánchez. Bueno, de Sánchez voy a decir una palabra solo. Tú has hablado de muchas causas, sí, pero todas son reductibles a una, que es Sánchez y su interés. O sea, Sánchez es capaz de vestirse de balinés o de vestirse de lagarterana e ir a Indonesia o a Corea vestido con un traje de luces. O sea, le da igual, y por lo tanto, como esto ya lo sabemos, pues le dará igual reformar el delito de sedición, le da igual las consecuencias de la aplicación de una reforma errónea del Código Penal, en contra de los propios propósitos de la reforma, que era castigar más severamente las agresiones sexuales, con el resultado conocido. Le da igual todo, esto ya lo sabemos, y por lo tanto no cabe esperar de él nada. Y desde luego, repito lo que he dicho antes, si alguien piensa todavía que este señor cree en el derecho, o lo que sean las leyes, o lo que pueda ser una convivencia civilizada, asentada en el derecho, pues regula las relaciones sociales, pues verdaderamente se equivoca por completo. El señor no cree en nada de esto. Entonces, eso es porque no sabe lo que es, pero es que aunque lo supiera, y no tiene interés en saberlo, luego no lo va a aprender nunca, no cree. O sea, él es radicalmente descreído en estas cuestiones. Él no cree en nada de eso y por lo tanto no se puede esperar nada de él. Bueno, como ya saben ustedes, hemos anunciado que íbamos a hablar de sedición y de malversación. Y ahora ya entramos en ese episodio de la malversación y de la sedición. Lo de la sedición, pues no nos pilló de sorpresa. Yo creo que ya más o menos, quien más que menos se había hecho el cálculo de que iba a llegar. No esperábamos esta cobardía de Sánchez de salir huyendo para no explicarla, pero bueno, hizo una entrevista en la que la anunció en casa amiga y se marchó. Bien, a partir de ahí hubo días enteros de orfandad política. Cuando digo orfandad política, digo que los españoles nos giramos diciendo, bueno, ¿y la oposición qué dice de todo esto? El uno porque volvía de Quito, Abascal porque resolvió la cuestión en un tuit con una sola palabra. La economía está bien, pero hombre, alguna cosa mejor, ¿no? Traidor. Y ya, y en eso se quedó todo. Marchó Sense y no hubo nada, que decía aquel. Y la orfandad. La orfandad es muy mala, muy mala. La orfandad política de las peores, Trillo. Bueno, ¿entramos en una conversación o antes me dejas de comentar algo sobre la orfandad y Sánchez y tal? Está usted en su casa. No, yo, cogiendo lo que decía José María, de que no cree en nada, yo sí que creo que cree, y mucho, en una cosa, que es en Sánchez. Sánchez cree en sí mismo de una manera atronadora. Es decir, Sánchez es un ego personificado, es un hombre que hace todo en razón de sí mismo y por tanto en razón de su continuidad en el poder, ahora, en el futuro y tal. Ahora bien, eso pasa y puede pasar, y esta es la cuestión, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, lo ha puesto de manifiesto en la última semana, de palabra y por escrito, en un artículo, en que ella cree que Sánchez a su vez también cree en que hay que establecer en España una república confederal que además sea laica y anticristiana. Esto lo ha dicho 2 veces y yo la verdad es que creo que tiene toda la razón. Aunque ciertamente esto es como las teorías de Groucho Marx, es decir, si mañana hay que creer en la monarquía y lo contrario para que él continúe, pues probablemente también sería igual, ¿no? Pero en fin, entramos en la sedición. Sedición y malversación. Y la malversación. Una interrupción, me permites. Bueno, a él le gustaría la monarquía siempre y cuando la dinastía fuera la de Sánchez. La de los Begoños. Sí, y esa sería además una monarquía absoluta. Sería un buen nombre parlamentaria. Dinástico. Un buen nombre dinástico, los Begoños. ¿No te parece? Begoño. Begóñica. Por ennoblecer la cosa. Begóñica. También con B. Bueno,
La malversación, más fácil de entender, ¿no? Pero la malversación, al fin y al cabo, todo el mundo entiende. Ahí sí que es una barbaridad, como la copa de un pino. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa con la malversación? Se trata de disminuir la pena para que se le aplique fundamentalmente a sus amiguetes y particularmente en el tema del indulto, etcétera, al señor Griñán, ¿no? Claro, el argumento que se da es que vamos a cambiar la malversación, y el argumento que se da es porque debe ser menor la pena en la medida en que no se ha llevado a su bolsillo el dinero. Oiga, mire usted, vamos a ver, la malversación no consiste en eso. Eso sería la apropiación indebida. indebida. Una apropiación indebida, un robo, un hurto, un cohecho, si fuera dado por otro, en fin. La malversación precisamente consiste en distraer dinero, en distraer fondos públicos para fines distintos de los previstos por la ley. Eso es lo único. Esto es lo que sí, evidentemente, este señor ha hecho, aunque esos fines no sean su bolsillo, sean los bolsillos de todos los que participaron de los seres, etcétera, pero su responsabilidad era sobre la tutela de ese dinero y darle el buen fin previsto por la ley, que es lo que no ha hecho. Y en el caso del 1 de octubre, pues el dinero de todos los catalanes no podía servir para el dinero de aquellas asociaciones que promovían la ruptura constitucional. Y eso, claro, como no engloba al común de la sociedad catalana, pues era malversación de fondos públicos. Y eso es lo que ahora se va a resolver. Exactamente. Vamos a ver, ya en el tema de la sedición, ya hicieron una reforma sobre el tema de la rebelión, que fue nefasta, que fue en definitiva acabar con la figura de la rebelión impropia. Por eso cuando el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda, resuelve el tema, no aplica rebelión, porque ahora resulta que la rebelión exige una violencia específica según esa sentencia, etcétera, y por tanto se queda colgando un poco la brocha, puesto que no existe esa posible rebelión, que es alzamiento público tumultuoso en contra de los fines de la Constitución, de por ejemplo, declarar la independencia de una parte del Estado, como era el caso de Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, y como no había violencia, pues entonces hemos pasado a un delito que es el delito de sedición, que está en otro apartado, está en otro epígrafe del Código Penal, que son los delitos contra el orden público y no delitos contra la Constitución. Bueno, pero eso no quiere decir que no siga siendo el mismo tipo delictivo, aunque se meta en otro apartado, en otro epígrafe. Ahora, si a encima a usted le quita hierro, es decir, le quita penalidad a esa conducta que llamamos sedición dentro del orden, de los delitos contra el orden público, entonces sí que ha acabado con la protección del Estado respecto de la Constitución, del orden constitucional, en cualquier manifestación política que no exija pegar tiros. Lo cual nos deja absolutamente desarmados. Al menos deja desarmados la integridad constitucional de este país. Y eso la gente tiene que entenderlo. Es decir, lo que están haciendo es una auténtica barbaridad. Y todo, volvemos al tema de Begoño. Es decir, todo para que Begoño siga siendo presidente del gobierno. Sí, no es por otra cosa. La zanahoria por delante de Rufián y de los suyos es: vamos a avanzar hacia una república confederal en la que sea posible un estatus de Estado libre asociado, como mínimo para Cataluña, que tampoco va a colar, porque los indepes lo que quieren es lo que quieren, y no esta chapuza que empezó a pergeñar intelectualmente Pascual Maragall, que nunca ha cuajado porque nunca han querido los nacionalistas independentistas catalanes. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos enseguida. Pero a este país todo lo que le pasa es por culpa de la falta de rigor. Resulta que mucho antes del procés hubo un alzamiento tumultuario violento que mantuvo muchas horas secuestrado el Parlamento de Cataluña. El que mandaba la Generalitat era un tal Artur Mas, que tuvo que ir de la Generalitat al Parlamento en helicóptero. Hay unos 300 metros en helicóptero. Ahí hubo de todo: palos, cócteles Molotov, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quedó de ese alzamiento tumultuario con violencia? Nada. Nada, porque anda que no corrieron poco para que los detenidos salieran sin el menor reproche judicial. Siempre pasa lo mismo, Carlos. No, yo quería simplemente hacer hincapié en un término que se ha utilizado desde el comienzo, desde que Sánchez hizo este gobierno de coalición con Podemos, con el apoyo de Esquerra Republicana, un término que a mí me llama mucho la atención, que es la despolitización de la justicia.
esto es la despolitización de la justicia, significa modificar la sedición y la malversación para, evidentemente, darte lo que tú quieres, que es justamente la posibilidad de que Oriol Junqueras y compañía regresen a la arena política cuanto antes. O sea, volver a, de alguna forma, cortar los tiempos para que la pesadilla que vivimos en 2017 se vuelva a reproducir de la forma más fácil y además con menos, como decía Trillo, con menos protecciones para el Estado. Es decir, a ver, en ese momento cuando eso ocurra, que seguramente se ocurrirá porque la historia suele repetirse a sí misma, ya no estará Pedro Sánchez y estaremos en otra historia. Puede ser una pesadilla peor de la que hemos tenido. Yo no sé si se puede hacer algo en estos momentos, no se puede hacer. Lo único que se puede hacer, que la bendición que nos queda, que es el Estado de Derecho y la capacidad de denunciar todo esto y que la gente se dé cuenta de que las cartas están marcadas. Dice usted que no estará Pedro Sánchez, le voy a contestar como haría Rajoy. O sí. O sí. ¿Quién sabe? ¿Quién se beneficia de esto del delito, de la derogación absoluta del delito de sedición? Pues ahora lo van a ver. La traición constante del gobierno de Sánchez a los españoles no cesa y en un acto de arrodillarse frente al independentismo, el Ejecutivo anunció su intención de reformar el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Pero el asunto no queda aquí, porque tanto Esquerra como Unidas Podemos son partidarios de modificar también el delito de malversación. Y es que para los independentistas catalanes, cambiar los tipos de sedición y malversación ha sido siempre su prioridad. De esta forma, el gobierno estaría concediendo una amnistía encubierta. ¿Pero a quién beneficiaría esa reforma? Pues a todos los líderes independentistas condenados como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull. Pero no solo a ellos, sino que los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, también se verían beneficiados. En este caso, además, todo apunta a que el indulto no será necesario. Además, esta reforma conllevaría revisar centenares de sentencias, como la de los casos Palau, Gürtel, Nos o Púnica, entre otros. Unas reformas que implicarían volver a hacer las leyes a la carta, beneficiando, eso sí, al gobierno y sus socios. A esto se le llama leyes desastre, porque van entalladas. Don Iñaki Ezquerra. Sí. En el caso de la sedición, bueno, en el caso, y con el objetivo con el que se quiere modificar, ya es que había un problema con la tipificación del delito de rebelión, que si tenía que ser con violencia o sin violencia, es decir, que ya había ese factor en el propio delito de rebelión. Claro, yo recordaría que el que inventó lo de la ausencia de violencia para provocar una presión y lograr un objetivo político, pues fue el rey de Marruecos que dio la Marcha Verde, es decir, que ese fue el gran inventor, o sea, movilizar a la población civil, que es más o menos, eso es el gran antecedente de lo que pasó el 1 de octubre, es decir, que, claro, si no hay violencia, vamos a ver, es que si estás actuando desde la Generalitat y tienes todo el cuerpo de Mossos de Escuadra, es que no necesitas ir con una pistolita, si es que tienes es que tienes todo el poder, o sea, quiero decir que en lugar de arreglar la tipificación de ese delito, que ya había un problema con la rebelión, que si es con violencia o con sin violencia, lo que han hecho es ir precisamente en la dirección de eso, de ya que se hable de sedición y luego la sedición convertirla en desórdenes públicos. Bueno, pues claramente tiene un objetivo, pero lo que está detrás de eso es mucho más grave, ¿no? En el caso de la malversación, pues también iría al fondo filosófico. A ver, vamos a ver, el que roba, el que roba, pero no es para él, sino es para el partido o es para una causa, eso no es delito. Vamos a ver, es que detrás de esto tiene una gran carga de profundidad. Vamos a ver, en El hombre rebelde, Albert Camus explica que dice cuando el protagonista de Cumbres Borrascosas le dice a la chica que mataría la tierra entera por ella, dice, ese crimen, vamos a llamar ese delito, no trasciende de sí mismo. Es decir, él ni trata de justificarse, o sea, es él individualmente, ¿no? Pero dice, en cuanto el crimen se razona políticamente, o sea, en cuanto se buscan coartadas y justificaciones y atenuantes políticos, dice, se multiplica como el logaritmo.
era solitario como el grito y se hace universal como la ciencia. Entonces, debajo de esto que están planteando estos señores, de que Griñán no se quedó con dinero, porque en el fondo lo que están diciendo es como era para el partido, como era para los intereses, como era para la causa socialista, está justificado. Es que ese es el problema. Precisamente eso es lo que le da más gravedad. O sea, si Griñán se hubiera quedado con dinero para él solo, eso como no tiene justificación, pues nadie defendería el derecho a quedarse con ese dinero. Pero claro, lo que se está diciendo aquí es que como es para una causa, pero es que eso, ¿se dan cuenta de lo que están diciendo? O sea, estaría todo justificado si es por una causa política o si es para bien del partido. ¿Qué pasa? Que hay un partido político que está por encima de todos los valores democráticos de una sociedad y de la propia justicia. Eso están diciendo. Claro, esto explicaría ciertos episodios que precedieron a la Guerra Civil. Es decir, que esto explicaría cómo el Partido Socialista se implica en la Revolución de Asturias. Es decir, que, claro, todo está justificado, porque como el partido está por encima, es que el partido para ellos estaba por encima de la propia República, tanto que hablan. Bueno, entonces, y hay una situación posterior, no se te olvide, que es la de Filesa, que los tribunales dicen Josep María Sala a la cárcel y el gobierno de Felipe González lo indulta. No se nos vaya a olvidar que la causa mayor era la financiación del PSOE. Él no se metió un euro en el bolsillo, de acuerdo, entonces eran pesetas. Fueron un senador y un diputado. Sí, señor. María Sala y Carlos Navarro. O sea, que esto ha sido una constante, no es la primera vez que pasa. No, y por la misma regla, claro, pero es que esto, vamos a separar, pues por supuesto, el robo de otros delitos y del asesinato. Pero es que, o sea, abstrayendo, esto es lo que planteaba ETA. O sea, no mataban para robarle a nadie, ni para... No, porque era por la ideología, por la patria vasca. Es decir, que en su día hubo un debate sobre eso y ellos se querían considerar a sí mismos presos políticos porque tenían ideología política. No, la ideología política no puede servir de atenuante ni de justificación para un delito, ni para el asesinato, ni para el robo, ni para nada. Es decir, al contrario, lo hace más perverso, porque lo que estás haciendo es, ya digo, como lo que decía Albert Camus en El hombre rebelde. Es decir, lo que estás proponiendo es que ese delito, que era solitario como el crimen, se haga solitario como el grito, se haga universal como la ciencia, que crezca como el logaritmo. Bueno, pues es que entonces lo que crearíamos es una justificación para hacer cualquier cosa en nombre de una causa y en nombre de un partido. Bueno, la explicación que da a todo esto el presidente del Gobierno es lo que dice Iñaki, precisamente lo que dice Iñaki. Es excelsa, porque él dice, a que conmigo la situación en Cataluña es mejor. Sí, ahora las leyes no se cumplen, pero es de una manera concertada con el Gobierno. A los padres que denuncian lo del 25% y su incumplimiento, pues que les den, así claramente. Vamos a ver a Sánchez diciendo esto. El Estado de Derecho no se va a desmantelar, al contrario, estos delitos, los cometidos en 2017, continúan tipificados, pero evidentemente sus penas se homologan a las de las principales democracias europeas a las que nosotros nos queremos asemejar. Alemania, Francia, Italia, Bélgica. Bueno, me han escuchado esto decirlo en multitud de ocasiones. Y finalmente, sobre esta cuestión u otras, pues tendremos primero que ver cuáles son las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Lo más importante es que ese problemón que yo heredé de 2017, una crisis de convivencia que ha sido probablemente de las crisis más graves que ha sufrido nuestra democracia en sus más de 40 años de vida, hoy no es lo que me encontré. Hoy es una situación infinitamente mejor a la que me encontré. Bueno, está luego este señor Díscolo de La Mancha, cuyas quejas duran el tiempo que las hace, luego ya se disipan. Se llama Emiliano García Paje. Y cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga ya, en definitiva, aunque tenga sentido jurídico, está muy trufado. Yo personalmente creo que tendría muy difícil llegar a un acuerdo de ese tipo con los independentistas, pero bueno, no me veo tampoco en esa necesidad. Yo es que no pierdo nunca de vista los intereses que tiene Esquerra, son solo los suyos y que además son los contrarios de España.
Permítanme agregar pie de página. ¿Cómo puede hablar este hombre de sentido jurídico? Es como si hablara yo de sentido jurídico. Sí, estudió Derecho, sí, pero a los 18 estaba en la Juventudes Socialistas, no ha trabajado nunca como abogado, no ha tenido nada que ver con el mundo del derecho, más allá de su capacidad de escalar dentro de las filas socialistas. Es lo que técnicamente se llama un aparachic, porque lleva toda la vida en cargos públicos del PSOE hasta que se encumbró en la presidencia con el apoyo de Podemos, que fue el que inauguró esta fórmula. Ahora la critica, pero él fue el primero. Don José María Sánchez. Bueno, voy a hablar brevemente de lo de la sedición, lo de la rebelión, que ha mencionado también Jesús Trillo Figueroa. El 14 de abril del año 31, Francesc Macià proclamó la República Catalana. No tuvo consecuencias porque fueron unos ministros del gobierno provisional que se había constituido, que eran los miembros del Pacto de San Sebastián, que es cuya finalidad única era derrocar la monarquía, como es sabido, por medios no democráticos, porque las elecciones municipales no fueron ganadas por las candidaturas republicanas. Bueno, fueron allí a Barcelona y convencieron a Macià, que era, por cierto, coronel de ingenieros, lo convencieron para que depusiera su actitud y allí no pasó nada, ni se le juzgó, ni nada parecido. En octubre del 34, Companys, siendo presidente de la Generalitat de Cataluña, vuelve a proclamar la República. No pasó nada, pero les prometieron el estatuto. Les prometieron el estatuto. Que eso es lo que calmó a Macià. Sí, les prometieron el estatuto. Y hay una entrevista muy conocida. Fue negociado. Hay una entrevista muy conocida de González de Ruano, que fue a ver a Macià, y a la vuelta de Barcelona dijo: el independentismo catalán no existe, existe el romanticismo catalán, porque el presidente Macià lo que me ha dicho es que ellos quieren que se les reconozca el derecho a la independencia, pero no hacer uso de él. Y se quedó muy contento con esto. Bueno, bien. Unos años más tarde, 3 exactamente, 3 y unos meses, Companys vuelve a proclamar la República Catalana, gobernaba en Madrid, recuérdese, el señor Lerroux, jefe del gobierno radical cedista, y la reacción fue inmediata. Se envió al ejército a reprimir aquello. Hubo tiros y algún muerto en la plaza de San Jaime. Un cañonazo y 6 disparos. Sí, y los jefes militares, no el ejército, algunos jefes militares que habían apoyado esa rebelión fueron condenados a muerte. Azaña, ya presidente de la República, conmutó la pena por la de cadena perpetua, y Companys y no sé cuántos más consejeros de la Generalitat fueron condenados y cumplieron prisión hasta el año 35, un año después. Fueron condenados por rebelión militar, en términos del Código Penal distintos de los actuales, como recordaba Jesús Trillo. Bien, y ahora hemos visto en 2017 algo parecido. Bueno, y una sentencia del Tribunal Supremo que a mí no me convence, al que, en virtud de la tesis del ponente, que era Varela, dijo que no había habido rebelión, porque que si a eso era una ensoñación, que si ellos mismos no creían en aquello de alzarse por las armas. Discutible, porque ellos ordenaron a la fuerza pública, en este caso eran los Mossos d'Esquadra, que incumpliesen e impidiesen que se diera cumplimiento a resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había ejecutado, en virtud de una reforma que se había hecho, las resoluciones del Tribunal Constitucional. Claro, esto... Bien, y ahora tenemos esta situación. Bueno, esta situación en la que efectivamente este señor acepta rebajar la sanción para la sedición, pensando en que esto es la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué se puede decir de esto? Pues lo que ya habéis dicho, no puedo aportar nada más. El único propósito que persigue es la permanencia en el poder mediante la continuidad del apoyo que le presta en las Cortes Esquerra Republicana de Cataluña. Que la situación ha mejorado, como dice él. ¿En qué sentido? Que la situación ha mejorado desde un punto de vista general, social, de la calma, de la tranquilidad, del sosiego, de la serenidad en Cataluña. Sí y no. Sí, en la medida en que no ha habido otra intentona. No en la medida en que el conflicto sigue exactamente igual. Porque, creo que lo he dicho alguna vez en este programa, aquí ninguna de las partes, en este caso de las partes del acuerdo, puede hacer algo distinto.
Es decir, Sánchez no puede hacer nada más que acceder a las peticiones de Esquerra, si Esquerra le pide ahora que rebaje la pena de sedición o que rebaje la pena de malversación, porque recordemos que los condenados del proceso también están condenados por malversación. Sobre esto habría que hacer un comentario sobre la orden de ejecución europea, pero en fin, no lo voy a hacer ahora. Y luego está la otra parte, que es Esquerra, o todo el independentismo catalán. ¿Y qué pueden hacer los de Esquerra? Pues los de Esquerra pueden hacer lo que están haciendo, es decir, lograr unas condiciones de favor para aquellos que han sido condenados o aquellos que hipotéticamente puedan cometer tales delitos para que sean sancionados con penas más leves, o pueden volverse a echar al monte. Pero esto no lo quieren hacer, porque ya han experimentado en su propia carne el resultado de aquello. Han sido condenados, han estado en la cárcel, luego han sido indultados, etcétera. Lo que todos sabemos. Es decir, que ninguna de estas dos partes de este pacto repugnante puede hacer algo diferente. De modo que, sabiendo que esto es así, y sabiendo cómo son las dos partes y lo que pretenden, pues no nos puede sorprender nada. Bueno, sabiendo que dedicó más de 30 años de su vida a la judicatura, llama la atención la visión que tiene Margarita Robles del delito de malversación. Claro. Mire, yo le voy a contar, si quiere, una experiencia personal mía. Cuando yo preparaba las oposiciones y a lo largo de mi trayectoria como juez en lo penal, que está mucho tiempo, todo el mundo ha visto que la regulación del delito de malversación es una regulación muy desigual, porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. Me quedo como chiquito de la calzada. ¡Jal! Entonces, vamos a ver, el que roba para terceros, ese es distinto que el que roba para sí. Hay que hilar muy fino, ¿eh? Pero 30 años en la judicatura y ahora es cuando empieza a descubrir esto. Además, no se le conocen declaraciones anteriores sobre este particular a la señora Robles. No es verdad eso. Es decir, la malversación ha sido siempre la administración desleal de fondos públicos. Ya está, ya está. Pero eso no tiene que ver. Otra cosa es que además encima robes. Entonces te juzgarán por robo también, querido. Claro. Es decir, es que están mintiendo descaradamente. Y luego además es descarado, no sé si... A mí me queda muy sorprendido cuando habéis puesto las declaraciones de García Paje, que juntamente con el otro, de Extremadura, me acuerdo cómo se llama. No, Lambán es el que ahora ha superado el de Extremadura y ya quedó embolsado. Sin embargo, no sé si vuelves a poner la entrevista, verás que dice que él no suscribiría esos pactos, pero dice, no lo necesito. Sí. Porque no lo necesito. Eso es. Lo ha dicho. ¿Para qué? ¿Para continuar tú siendo presidente de Castilla y León? Porque si lo necesitara, parece ser que sí estaría dispuesto a firmar lo que haga falta. Es extrema necesidad. Eso para un político es un eximente. Es increíble, donde ¿no? se ha visto, por supuesto que sí. Bueno, volvamos a Margarita Robles. Margarita Robles es la que a alguien le ha dicho, tendrías que darle una colleja a este Lambán y a este Paje porque se nos están poniendo un poco chulines. Si algo tiene de interesante esta semana es que nos ha enseñado a todos que lo que le pasa a Lambán, a Paje, a Vara, a todos estos, al señor presidente del gobierno, el balinés, le da absolutamente igual. Igual, él está en su cálculo. Su cálculo es coger el cemento, tratar de volver a construir una masa con Esquerra, con Bildu, con el PNV, con Podemos, con quien sea, y a ver si la aritmética postelectoral le da, con la zanahoria de la República Confederal, le da para construir una mayoría que le permita, de forma Frankenstein o como quieran llamarle, volver a gobernar. Ese es el único cálculo que le importa a Sánchez. Por eso manda a su señora Robles a que le dé unos cuantos capirotazos a Paje y a Lambán. La reforma de la sedición es una decisión política y, por tanto, como es una decisión política, se puede estar o no estar de acuerdo con ella y es muy legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esa decisión política. Pero lo que sí que hay que decir con total claridad y con toda contundencia es que quienes se oponen a esa decisión política, las razones por las que lo hacen no se corresponden con la realidad. Son razones de marciano. No están en la realidad. O sea, tú primero te doy el derecho, puedes estar políticamente en contra, pero luego te lo quito. Entonces estás loco, no estás en la realidad. Hombre, pues yo agradezco mucho que dejar a la señora Robles
de impartir justicia. La verdad es que creo que la justicia ha ganado mucho con ello, porque está mucho mejor en el terreno de la política que en el de la magistratura, ¿no? Trillo. Es una lección de lenguaje críptico, ¿eh? Qué Sí, bárbaro. sí. ¿Cómo mide, eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Es decir, es una decisión política. Ahora, los que no tomen esa decisión política no están... Serán ejecutados mañana. Al amanecer. Sí. No sé, aquí a la que escarbas un poco encuentras fiscales Vichinskis por un tubo. Pero tienes razón en que para la seguridad de los españoles en general es mejor que esta señora no ejerza la jurisdicción, claro, porque eso sería ya, no lo sé, encontrársela de juez puede ser algo como para abrirse las venas en el tribunal. Tenebroso. Siempre que se habla de esta señora, me acuerdo, es que de cómo terminó el último gobierno felipista, uniendo el Ministerio de Interior con el de Justicia para salir de aquella chapuza, y ahí estaba ella al lado de Belloc. O sea, estos son los que cerraron aquel capítulo. Luego la recuerdo también apoyando a los nacionalistas en la época de Ibarretxe. La recuerdo recibiendo un premio, yo creo que lo he comentado aquí alguna vez, un premio que se daba la Fundación Sabino Arana, el titular era Margarita Robles, la amiga de los vascos. Como si los vascos, pues como Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales. Entonces, yo me acuerdo que tuve que escribir un artículo explicando que yo era vasco y no era amigo de Margarita Robles, que yo tenía derecho a no ser amigo de Margarita Robles. Bueno, eso de que tienes derecho, vamos a ver. Bueno, ya sé que me lo cuestionaría. Ya sé que me lo cuestionaría. Está fuera de la realidad. Se ha olvidado mucho, es que aquí, claro, en este país de la desmemoria, se ha olvidado mucho cuando ahora quieren reinventar a Margarita Robles y esta es la serie del gobierno, ¿no? La ministra sólida, ¿no? Sí. Se ha olvidado lo que... Pero es que se olvida, es la memoria de hace... Se habla de memoria histórica, si es que estamos hablando de hace muy pocos años. Y esta mujer pues hizo un papel muy dramático y muy feo, ya digo, en la descomposición del último gobierno felipista y en el periodo ese de Lizarra y de las ofensivas continuas del nacionalismo. Se ha olvidado mucha gente que apoyó a Ibarretxe y que ahora dice lo contrario. Entre ellos, por cierto, ya que estamos hablando de ello, entre ellos Sánchez Dragó. O sea, yo recuerdo una entrevista en Deia en que Sánchez Dragó comprendía a Ibarretxe. O sea que luego se ha ido a otro extremo. Yo creo es de la Casa de Begoña, es otro Sánchez, no es de... No. Como recuerdo también un libro que yo publiqué que se llamaba Sabino Arana o la sentimentalidad totalitaria, por el que me hizo una entrevista a Sánchez Dragó en la televisión de la Comunidad de Madrid. Creo que ya en esa época dependía el programa de libros estaba dentro de la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, fue un programa de Sánchez Dragó en el que realmente lo que me sentí es acorralado. O sea, tenía enfrente además a uno que se posicionaba cerca de él, que era un tal Koldo Sebastián, que por cierto es un señor que nació en Asturias llamándose... Luis. No, allí era Luisín. Luego pasó a Koldo en el País Vasco porque hubo un traslado cuando era adolescente. Y este señor como Pachi López, como Marlaska con K. Como Pachi, parecido. Y este señor era nacionalista, era nacionalista de Soria o algo así. Aparte de que llevaba el cuello lleno de mugre, pero recuerdo que me dieron un programa. Un emparedado. Sí, y me presentaron pues como si yo fuera una especie de eso. Individuo fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Y simplemente porque hablaba del racismo y de la ausencia de pensamiento liberal en Sabino Arana. Yo creo que cuando una persona como Margarita Robles o como Marlaska se transmuta en políticos, ya nos damos cuenta de que son otra persona. Quiero decir, Margarita Robles tiene un pasado, pero para continuar siendo ministra de Defensa tiene que asumir ciertas posiciones, como ocurrió cuando tuvo que cesar a la directora del CNI, acordémonos, y ahora tenemos el tema de la sedición. Quiero decir,
A ver, Margarita Robles se ha convertido en una política y la prueba tienes, por ejemplo, cuando hace 2 días ocurrió esto de la crítica contra el sí es sí, ella salió defendiendo a los jueces. Quiero decir, se ha convertido en una política. Ya estamos, hay un problema de precisión sobre quién es. No es la magistrada está fuera de la realidad. Técnicamente se llama crisis claro. de identidad que te arroja fuera de la realidad. Bueno, tranquilo, no pasa nada, que viene Rajoy, el general subconsciente, Feijóo, entre viaje y viaje nos lo arregla, así que gane las elecciones. Que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España. Cuando está orgulloso de lo que dice, tiene una gestualidad que es hacer así con la cabeza. Soy brillante, ¿os dais cuenta, españoles? Venga, hombre, votadme, que cuando llegue lo arreglo. En fin, damos trillo bien. Eres malo. Espera, que voy a hacer así. Yo déjame que diga sobre Margarita Robles. Margarita Robles, cuando dice lo de politización o la decisión política, siendo ministra de los que tienen la obligación de defender la unidad nacional. Y a ver si están también fuera Está de la ella curándose en salud. Oye, esto es una decisión política, mensaje dirigido a su propia gente. Eso lo cuida mucho y la verdad es que lo lleva bien, se llevan bien, dentro de las Fuerzas Armadas tiene un buen predicamento, etcétera. Pero por si las moscas, ella, decisión política, no vaya a ser que aquí... Lo dejamos dicho, sí. Está claro. No tenemos tiempo para más, estamos terminando el Más se perdió en Cuba de hoy. Les deseo un buen fin de semana, en lo poco que nos queda del mismo, y les espero el próximo sábado para disfrutar juntos este rato entretenido de debate a fondo.